Hola amigos, bienvenidos. Hoy daremos inicio al estudio y la presentación de uno de los filósofos más importantes de toda la historia de la filosofía, como es Platón. Platón tiene una obra demasiado extensa, de ahí la necesidad de elaborar varios videos. Hoy solamente se hará un pequeño preámbulo, una pequeña presentación de la introducción al pensamiento filosófico de Platón. Trataremos de responder a preguntas como, por ejemplo, ¿dónde nació Platón? ¿En qué año? ¿Cuáles son sus principales obras? ¿Cuáles son sus principales influencias? En este orden, comencemos con la biografía de Platón. Platón nació en Atenas en el año 428 a.C. Perteneció a una familia aristocrática, a una familia rica, a una familia de nobles. Por otro lado, Platón participó en las guerras del Peloponeso, donde no le fue nada bien. Quizás este hecho lo llevó a que se refugiara en la filosofía. A diferencia de su maestro, de Sócrates, Platón sí escribió, y bastante. Sus obras las escribió a manera de diálogos, de ahí que su obra se conozca como los diálogos de Platón. Dentro de los principales diálogos podemos destacar, por ejemplo, el Timeo. El Timeo es una obra muy importante, es un diálogo muy importante. Ahí se trata de responder a preguntas fundamentales, maravillosas, como por ejemplo, ¿cuál es el origen del mundo? Y no solamente del mundo, del universo, del cosmos, sino cuál es el origen del hombre, de la humanidad. Hay otra obra muy importante como el Cratilo. Platón habla sobre el lenguaje, sobre la poesía. Obras importantes como el Fedro, el Fedón, en donde se aborda el tema del alma. ¿Existe el alma? ¿Qué es el alma? ¿Cuál es la estructura del alma? ¿Cuál es la función del alma? Preguntas maravillosas que Platón trata de responder justamente en estos diálogos. Obras como La República. En La República él habla sobre la justicia que debe primar en el Estado. Otra obra parecida a esta, otro diálogo parecido a este es justamente Las Leyes. En Las Leyes Platón lo que busca es establecer cuáles son las pautas, los criterios, las normas que se deben tener en cuenta a la hora de crear un estado óptimo. Hay muchos más diálogos, como por ejemplo la Apología de Sócrates, el Sofista, el Protágoras, entre otros. Bien, de otro lado, respondamos a otra pregunta. ¿Cuáles son las principales influencias que tuvo Platón en su filosofía? Y aquí tenemos varios filósofos, como por ejemplo Heráclito. ¿Qué le aportó Heráclito a la filosofía de Platón? El hecho de observar que hay un mundo que es el mundo sensible, este mundo que está a primera vista, este mundo que está conformado por materia, por espacio, por tiempo, por movimiento, este mundo que nace, sucumbe, desaparece, aparece de nuevo, que es un continuo fluir, este mundo que está en movimiento, que es dinámico, este mundo que no es eterno, que es perecedero, que sucumbe. Eso él de alguna manera logra verlo a partir de la filosofía de Heráclito. Otra influencia es justamente Parménides. ¿Qué es lo que hereda Platón de Parménides? El dualismo cosmológico, es decir, el pensar que hay dos realidades, dos mundos. El mundo de Heráclito, es decir, el mundo sensible y el mundo inteligible. Y el pensar, el considerar que el principio, que el origen de todo cuanto existe, lo debemos buscar no en este mundo sensible, porque este mundo caduca, sucumbe, fenece. El principio, el origen, debemos buscarlo más bien en el mundo inteligible, en ese mundo suprasensible. Ese es el legado de Parménides a Platón. Bien, otra influencia, la primera influencia Heráclito, la segunda Parménides. La tercera influencia fue justamente su maestro, su gran maestro, Sócrates. ¿Qué fue lo que le aportó Sócrates a Platón? La idea de que hay unos conceptos universales, como el concepto de belleza, el concepto de justicia, el concepto de verdad. Y esos conceptos no están fuera, no están en el mundo objetivo, están acá, están en el pensamiento. De otro lado, otro aporte maravilloso que le hace Sócrates a Platón es la necesidad de volver la mirada
hacia adentro, hacia el estudio del hombre. La motivación por los estudios de carácter antropológico y político. Eso también está influenciado por el pensamiento socrático. Bien, por último, otra gran influencia que recibió Platón fue justamente de parte de la religión órfico-pitagórica. ¿Qué es eso? El orfismo y Pitágoras. El orfismo fue una religión que existió alrededor del siglo IX a.C., creada por un señor llamado Orfeo. Y el principal profeta que tuvo esa religión fue sin duda Pitágoras. Pitágoras ayudó a difundir y perteneció y militó dentro de esta religión, dentro del orfismo. La pregunta es, bueno, ¿y qué le aportó el orfismo y el pitagorismo a Platón? Esa visión antropológica platónica, de la cual él hace una fundamentación filosófica, fue un legado del pitagorismo y del orfismo. La idea de que existe un alma, la idea de que el alma preexiste al cuerpo, es decir, el alma existía antes que el cuerpo. La idea de la transmigración de las almas. ¿Qué es eso, la transmigración de las almas? Es pensar que el alma se puede trasladar de un ser a otro, de un cuerpo a otro. Es la misma teoría de la reencarnación. Tengamos en cuenta que dentro del cristianismo se cree en la resurrección. Dentro del orfismo y dentro del platonismo se cree en la reencarnación. Bueno, esto es muy importante. Por eso, cuando hablemos de la propuesta antropológica de Platón, se profundizará un poco más en este tema. Eso es todo por hoy. Sean felices, Bella les dice, y no olviden, por favor, suscribirse. Hasta la próxima.